Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con un ejercicio más de redes eléctricas. Este es otro ejercicio tipo examen. En este ejercicio tenemos lo siguiente: tenemos una fuente de corriente de 5 amperios, una resistencia de 6 ohmios, sobre la cual cae un voltaje V, que es una variable que no conocemos. Tenemos una fuente de corriente controlada que está controlada por el voltaje V sobre 4. Este voltaje V que está aquí es el mismo voltaje V de acá. Entonces esta es una fuente de corriente controlada por el voltaje V que pasa por que cae sobre la resistencia de 6 ohmios. Esta es una resistencia de 12 ohmios y esta es una resistencia de 4 ohmios. La pregunta vendría a ser cuál es el valor de la corriente. Perdón, ¿cuál es el valor del voltaje V? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el valor del voltaje V? Bueno, ¿cómo vamos a atacar este problema? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros podemos hacer una conversión de esta parte, de la fuente de voltaje la fuente de corriente con la resistencia paralela, la podemos convertir en una fuente de voltaje con resistencia en serie. Entonces nosotros tendríamos lo siguiente. A ver. Aquí haríamos la conversión, tendríamos una fuente de voltaje con una resistencia serie. Y a continuación la resistencia de 4 ohmios, que ya teníamos acá. Tenemos la resistencia de 4 ohmios, la resistencia de 6 ohmios con el voltaje V y la fuente de corriente de 5 amperios. Ahora, la resistencia aquí sigue siendo la resistencia de 12 ohmios y esta fuente de aquí de voltaje, como la corriente en una fuente de voltaje viene de menos a más, entonces la polaridad de esta fuente es de menos a más de esta forma. Y su voltaje vendría a ser voltaje igual a resistencia por intensidad. La resistencia de 12 ohmios vendría a ser esta. Y la corriente es la corriente que se manifiesta aquí, que es V sobre 4. Simplificamos 4 con 12, cuarta 1, cuarta 3, 3 por 4, 12 y me queda 3 veces V. Donde V es la variable de voltaje, no es 3 voltios, sino 3 veces V. 3 veces V, donde V es la variable de voltaje, que es la misma variable que está acá. Entonces, luego de esto, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos hacer lo siguiente. Aquí aplicar la ley de Kirchhoff de corriente para poder establecer una ecuación. La ecuación la vendríamos a recorrer de esta forma, solo a nivel de voltaje. Entonces tendríamos, si empiezo en este punto, voy avanzando, terminando con más voltaje V, porque sobre esta resistencia tenemos una caída de tensión de voltaje V, que es dato del problema. Luego seguimos avanzando y terminamos con más 3 veces V, que es el voltaje de esta fuente. Seguimos avanzando. Si la corriente va en esta dirección, para una resistencia la corriente va de más a menos. Entonces sería menos 12 ohmios por la corriente I. Seguimos avanzando y tendríamos también menos 4 ohmios por la corriente I. Y eso es igual a 0. Entonces aquí nosotros ya tendríamos una primera ecuación. 3 más, simplificamos. V más 3V sería 4 veces V, donde V es la variable que estamos buscando. Menos 12 y menos 4 sería menos 16 veces, menos 16 veces la corriente. Y eso es igual a 0. Entonces aquí nos quedaría lo siguiente. 4 veces V es igual a 16 veces la corriente. Continuamos acá. V es igual a 16 veces la corriente sobre 4. El 4 lo mandamos a dividir. Cuarta 1, cuarta 4. Y nos queda que la variable V es igual a 4 veces la corriente. Entonces aquí nosotros tendríamos una primera expresión que vamos a utilizar más adelante. Ya,
Ahora lo siguiente que debemos hacer es plantear otra ecuación. Pero ¿cómo vamos a plantear otra ecuación? Lo que vamos a hacer es esta parte de aquí, la fuente de corriente con la resistencia, convertirlas a fuente de voltaje con resistencia serie. Si lo hacemos, nos quedaría lo siguiente. Aquí tendríamos la resistencia de 4 ohmios. Aquí tendríamos la resistencia de 12. Aquí tendríamos 3 veces la variable V que teníamos hace un momento. Y aquí tenemos la fuente de voltaje y la resistencia. A ver, la resistencia es la resistencia de 6 ohmios. Y el voltaje V, ¿cómo lo calcularíamos? Como sabemos que voltaje es igual a resistencia por corriente, la resistencia es la de 6 ohmios, pero la corriente es de 5 amperios. 6 por 5, 30. Entonces tendríamos un voltaje de 30 voltios. ¿Verdad? Entonces, planteamos una dirección de la corriente, que en este caso sería de esta forma, por que la corriente va de menos a más en la fuente. Y la corriente se rige por la fuente más grande, ¿no? La más fuerte. Entonces ahora podemos plantear otra ecuación, pero con este nuevo circuito. Vamos a hacer el recorrido desde este punto, avanzamos, terminamos con más 30 voltios. Avanzamos, como la corriente va en esta dirección, va de más a menos, terminando con menos, sería menos 6 veces por menos 6 ohmios por la corriente. Seguimos avanzando, más 3 veces V. Seguimos avanzando, la corriente va en esta dirección, va de más a menos en las cargas. Entonces tendríamos saliendo por menos, sería menos 12 veces por la corriente. Seguimos avanzando, bajamos, va de más a menos, terminamos con menos 4 veces, menos 4 ohmios por la corriente, hasta que se cierra el circuito y eso lo igualamos a 0. Ahora, recordamos que este V que se encuentra aquí es por la variable V. En cambio el V de acá es porque es 30 voltios. Mejor lo borro para que no nos confundamos. Ya, entonces ahí queda nuestra expresión. Entonces ahora vamos a reducirla. Vemos si podemos reducir términos semejantes. En este caso podríamos reducir términos independientes, no, porque el 30 está solo. Vendríamos a reducir mejor el 6i con el 12i y el menos 4i. Entonces menos 6 y menos 4 hacen menos 10. Y menos 10 y menos 12, menos 22. Menos 22 veces la corriente. Entonces ya. Ahora, a eso le sumamos más 3 veces la variable b, que es la que estamos buscando. Y más 30 es igual a 0. Entonces ahí ya tenemos una ecuación más reducida. Entonces a esta expresión que tenemos aquí, nosotros le podemos sustituir lo que obtuvimos acá. Nosotros aquí obtuvimos que B es igual a 4 veces la corriente. B es igual a 4 veces la corriente. Entonces nosotros podemos aquí reemplazar V, ¿verdad? Tendríamos menos 22 veces la corriente más 3 veces. En vez de poner V, ponemos 4 veces la corriente más 30 es igual a 0. Entonces tendríamos menos 22 veces la corriente más 3 por 4, 12. 12 veces la corriente más 30 es igual a 0. Entonces aquí tenemos que restar menos 22 más 12. Menos 22 más 12 nos da un resultado de 10. Menos 10 veces la corriente más 30 es igual a 0. Aquí el 30 lo pasamos al otro lado de restar. Nos quedaría que la corriente es igual a menos 30 dividido para menos 10. Se elimina menos con menos. Nos quedaría 3 amperios.
Entonces la corriente es igual a 3 amperios. Entonces, aquí es importante notar que esa corriente es esta. Esa corriente es la que pasa por este ramal. Esa corriente que de este circuito equivalente es o no es la misma que podríamos considerar para este otro circuito. Y la respuesta es sí, porque es la corriente que está circulando por la periferia del circuito, por aquí. Y esa corriente también está por la periferia de este circuito. Obviamente esa corriente no es la que va a pasar por aquí. Ya aquí se distribuye entre la resistencia de 6 ohmios y la fuente de corriente de 5 amperios. Pero en la periferia sí pasa esa corriente. Entonces, ¿por qué? Porque los circuitos son equivalentes. Solamente le hemos hecho cambios de equivalencias de fuentes de corriente con fuentes de voltaje, con resistencia series y paralelo. Entonces, como esa corriente es la misma en los dos circuitos, es equivalente, entonces nosotros podemos decir que el voltaje V que hemos estado buscando, sí lo podemos definir a través de esta expresión. 4 veces la corriente es 3 amperios. El voltaje V es igual a 4 por 3, 12. 12 voltios es el voltaje V. Y esa vendría a ser la respuesta a la pregunta. Ya, cabe resaltar que eso también es posible debido a que la variable B nosotros la hemos arrastrado en las conversiones. La variable B original es esta que está aquí, B sobre 4, y esta que está acá. Pero esta variable B nosotros la hemos arrastrado, porque aquí esta es la misma variable B, no cambió nada. Y aquí la variable B sobre 4 pasó a la fuente de voltaje como 3 por B. Entonces es la misma variable B. Lo mismo acá. Aquí tenemos 3 veces B. Es la misma variable B. Entonces como es la misma variable para los circuitos equivalentes, es válido este resultado. Eso vendría a ser todo por este ejercicio. Espero que se haya comprendido. Por favor, suscríbanse, compartan y para que el canal siga creciendo. Y como siempre digo, busquen el conocimiento como un camino.